Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse a nosotros para continuar con nosotros en nuestro estudio de la palabra de Dios y de las enseñanzas del Evangelio propiamente como centro, como tema fundamental de nuestra exposición. Para esta ocasión vamos a tratar el tema de el ya, pero no todavía en el proceso en cuanto a la cuestión de la salvación, en cuanto a la doctrina de la salvación. O sea, vamos a tratar un aspecto de la doctrina de la salvación y ese aspecto es el ya, pero no todavía. Es un detalle, digamos que en el que algunos creyentes pues aún manifiestan ciertas dudas, cierta, digamos, incomprensión. Y bueno, pues estamos preparando este material precisamente para aclarar tales dudas, para otorgar, ¿no? Para otorgar, no, perdón, no es la palabra correcta, para ofrecer, esa es la palabra correcta, para ofrecer ciertos detalles de precisión respecto al entendimiento de este aspecto de la doctrina de la salvación. Así que vamos a entender el ya, pero no todavía. Vamos a ir entrando en materia, ¿no? Ahora en el curso de esta exposición, de esta presentación. Y es bueno, digamos que como un paréntesis, como algo para aclarar, que este es un detalle, este aspecto del ya, pero no todavía, es un detalle importante a entender, porque cuando no se entiende bien, pues se confunden algunas cuestiones de los distintos aspectos doctrinales que conforman la teología del Evangelio. O sea, en el Evangelio encontramos aspectos doctrinales que forman parte de la teología del Evangelio, como son propiciación, expiación, redención, glorificación, santificación, en fin, todas estas cuestiones tienen un elemento, digamos, de orden importante que debe entenderse para que la doctrina de la salvación como conjunto general pues sea bien comprendida. Y este aspecto de el ya, pero todavía no, es uno de esos detalles que ciertamente ha traído alguna confusión en algunas personas. Y bueno, pues es esa la causa por la cual queremos hacer esta presentación y aclarar las dudas y ofrecer eh, esos aspectos de precisión para entender bien este detalle. Lo vamos a hacer de una manera simple, no nos vamos a complicar en cuestiones, digamos, excesivamente profundas y sencillamente lo vamos a explicar de la manera más simple posible para entenderlo eh, de una manera sencilla, de una manera fácil. Entonces, la doctrina del ya, pero no todavía, que también es conocida como la tensión entre el ya, pero aún no. El ya, pero aún no. Es una, es una idea dentro de la teología del Evangelio que se refiere a la relación entre el estado de salvación actual del creyente y su estado de salvación futura. O sea, cuando el creyente entra en un estado de salvación, pues se puede decir que ya es salvo. Ahora, esa salvación tiene una continuidad, digamos, progresiva. Hay cuestiones o asuntos, aspectos específicos de la doctrina de la salvación que se cumplen en el creyente instantáneamente, puntualmente, en el momento de su conversión. Pero hay otros aspectos de la doctrina de la salvación que están en proceso, que aún no han terminado, que llegarán a su final en algún momento, pero aún están en proceso, y cuestiones que se van a cumplir en un futuro. Hay cuestiones de la salvación que vamos a recibirlos en un futuro y cuestiones que estamos progresando en ellas. Pero hay otras cuestiones que son
puntuales, que son específicas, que son instantáneas, que ocurrieron una vez y no se van a volver a repetir, de modo que ya son cumplidas y que son cuestiones que el creyente ya posee. Por eso es que la doctrina de la salvación incluye este aspecto del ya, pero no todavía. Así que estamos hablando de esa tensión que existe entre el ya, pero aún no. Es esa relación entre el estado de salvación actual, el estado de salvación en que se encuentra un creyente en el momento presente, y el estado de salvación futura de ese creyente. A eso nos referimos con la doctrina del ya, pero todavía no. Ahora, en el contexto de los pasajes de Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 5, y Efesios, capítulo 1, versos 11 al 14, podemos ver que la salvación del creyente es descrita como algo que ya ha ocurrido, pero que aún no se ha completado en su totalidad. Vamos a ver estos pasajes, vamos a leer los pasajes de Primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, allí capítulo 1, versos 3 al 5. Dice ahí, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Se dan cuenta? Aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que la salvación en la cual ya estamos seguros, fíjense cómo dice, que nos hizo renacer por su misericordia para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. O sea, nos hizo renacer, ya fuimos renacidos, o sea, ya fuimos regenerados. La regeneración es un aspecto puntual de la salvación. Ocurre en el momento de la conversión y no se repetirá nunca más. Ya es un evento cumplido en un momento específico de nuestro llamamiento, en un momento específico de nuestra vida. Eso ocurrió. Dice que nos hizo renacer. Ya ese aspecto de la salvación ha sido cumplida y completada en nosotros. Somos regenerados y somos renacidos una sola vez y para siempre. Eso no se va a volver a repetir. Sin embargo, dice que por causa de ese renacimiento, por causa de esa regeneración que ya nos hizo de nosotros por su misericordia, para una esperanza, o sea, una esperanza, ya desde el momento que te habla de esperanza, te está diciendo que es algo que esperamos. O sea, ya la esperanza apunta al futuro. Ya la esperanza apunta a eventos que van a suceder, pero que aún no han sucedido. Por ejemplo, cuando el escritor de la carta a los Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es la certeza, es la seguridad de las cosas que son nuestra esperanza, las cosas que esperamos, las esperamos y que aún no vemos. No las vemos, pero estamos convencidos de la realidad de esas cosas y las esperamos porque la fe es certeza. Certeza, es seguridad de que esas cosas que esperamos y que aún no vemos, las vamos a recibir. Sin embargo, se dan cuenta cómo hay una cuestión, una tensión allí entre el ya lo somos, pero todavía no hemos llegado al final. Ese es el punto. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible o inmarchitable, reservada. Ya te está diciendo que esa herencia está reservada, o sea que está segura en los cielos para vosotros, que sois guardados. Y este es un aspecto también
de la salvación presente, de la salvación actual. O sea, te dice que ya en este momento, desde ahora, sois guardados. Eso habla de la perseverancia de los santos. O sea, los santos serán guardados y perseverarán hasta el fin, porque son guardados para recibir esa herencia, para recibir esa esperanza que está reservada, que está segura, de la cual tenemos certeza por la fe. Estamos convencidos de que recibiremos esas cosas que esperamos, pero que aún no vemos. Es seguro y estamos guardados ahora, actualmente estamos guardados para recibir esa herencia, para recibir lo que es nuestra esperanza. Dice, mediante la fe para alcanzar, aquí nuevamente te traspola al futuro, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, aquí estamos viendo cómo hay un aspecto de la salvación que tiene que ver con el futuro y que tiene que ver con esa esperanza, con esas cosas que estamos esperando, de las cuales estamos convencidos, pero que aún no vemos, que son cosas del futuro que recibiremos porque tenemos certeza por medio de la fe y porque somos guardados desde ahora y porque para eso Dios nos hizo renacer desde ahora. ¿Se dan cuenta? El ya, pero todavía no. El ya, pero aún todavía. En fin, se dan cuenta cómo se ve este aspecto en la escritura. El ya, pero no todavía. Otro pasaje que podemos ver es de Efesios capítulo 1. Dice allí, Efesios capítulo 1, los versos del 11 al 14. Dice allí, en él está hablando de Cristo. Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Y el verso 11 comienza diciendo, en él, o sea, en Cristo, asimismo tuvimos herencia. Y miren cómo se aparecen las palabras del apóstol Pablo en Efesios a las palabras del apóstol Pedro en su primera carta. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, habiendo escuchado o habiendo conocido la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, o sea, habiendo escuchado, conocido el evangelio y habiendo creído el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo que había sido prometido. Ahora, ¿qué dice acerca del Espíritu Santo? Que es las arras es como se traduce en la versión Reina Valera, pero lo que quiere decir literalmente es garantía. Es la garantía. El Espíritu Santo garantiza, Él garantiza nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es lo que garantiza el Espíritu Santo? Garantiza nuestra herencia. ¿Cuál herencia? La que Pedro nos dijo que está reservada en los cielos para nosotros y que nosotros somos guardados para recibir esa esperanza cuando Cristo sea manifestado, cuando la salvación, esa salvación que estaba preparada, sea manifestada. Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. La posesión adquirida es la iglesia. Cristo ha adquirido por el pago de su propia sangre a la iglesia. Cristo pagó por la iglesia. Ahora la iglesia es propiedad adquirida de Dios o propiedad adquirida de Cristo. Y dice que estamos asegurados y que el Espíritu Santo nos sella para garantizar nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención. Usted dice, bueno, pero ¿somos redimidos o aún no somos redimidos? Sí y no. O sea, sí somos redimidos, sí lo somos,
pero esa redención aún no está completa. Es lo que estamos queriendo decir. Sí somos redimidos, no tenga duda de eso. Usted es creyente, usted ha creído en Cristo, usted ha confiado en Cristo, usted ha puesto la fe salvífica en el Señor, usted se ha arrepentido de sus pecados, que son las demandas del Evangelio, usted ha sido redimido. No tenga duda de que sí lo ha sido. Pero ¿qué dice? Hasta la redención. O sea, que plantea que esa redención aún tiene aspectos que han de cumplirse o que han de completarse en el futuro. Hay aspectos de esa redención que tienen que ser completados en el futuro. Hay aspectos de esa redención que aún no han sido completados. Pero vamos a entender esto con una mayor, digamos, seguridad o con una mayor, digamos, sencillez para entender esto claramente. Vamos ahí mismo en el capítulo 1 de Efesios, en los versos 5 al 7, y vamos a leer ahí, dice que en amor, habiéndonos predestinado, o sea, Dios nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. De lo primero que habla aquí es que somos predestinados. Esa predestinación ocurrió desde antes de la fundación del mundo. El propósito de esa predestinación es adoptarnos como hijos de Dios. Eso ocurrió en el momento de que fuimos renacidos. Una vez que usted fue renacido, usted fue adoptado hijo de Dios. Ahora, esa adopción le da a usted una garantía absoluta, y eso es importante, porque cuando estamos hablando de adopción, estamos hablando de un proceso legal que no tiene vuelta atrás. Estamos hablando de un proceso legal que una vez que usted es reconocido legalmente como hijo, eso no tiene retroceso. Usted nunca podrá dejar de ser hijo. Eso es una garantía, eso es una seguridad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El amado es Cristo. Cristo es esa persona que posee, digamos, todas las cualidades que Dios aprecia perfectamente. En Cristo no hay ninguna sombra de pecado, ninguna sombra de desobediencia, nada que empañe su carácter, nada que lo haga indigno delante del Padre, nada absolutamente. Entonces Cristo es la persona que recibe ese reconocimiento de amor complaciente de parte de Dios el Padre. Vamos a entender un detalle respecto a este asunto del amor de Dios en el tema de la salvación. En cierta ocasión, yo recuerdo que trabajando como misionero en una iglesia bautista hace años atrás, tuve que tratar con una persona es nuestra hermana en la fe, es una persona cristiana. En aquel momento estaba en un momento de una, digamos, un infantilismo espiritual. Estaba en un momento cuya espiritualidad era como que muy pequeña, como que era infantil espiritualmente hablando. Entonces ella tenía un carácter muy difícil, muy difícil. Cuando digo ella, bueno, básicamente estoy hablando de una persona, pero en realidad es una mujer. Ahora, esta mujer es en el contexto de un matrimonio, ella y su esposo tenían muchos problemas, muchas dificultades. Yo tuve que tratar con ellos ministerialmente, digamos, como misionero. Y atender algunas de estas cuestiones. Y en medio de la conversación con esta mujer, en fin, ella me decía, Dios me ama como soy, yo soy así, Dios me ama como soy. Y yo le respondí, mira, tú eres así y ciertamente Dios te ama y Dios te ha traído en su amor a su comunión por medio de la fe, pero Dios no te ama como eres ni quiere dejarte así. Dios no te ama para dejarte así, sino que Dios nos llama para hacernos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, Dios no nos llama en un amor, digamos,
benevolente, un amor benevolente, para dejarnos en nuestra condición, en la misma condición en la que nosotros nos encontrábamos antes de ser creyentes. O sea, Dios nos llama para cambiarnos, para transformarnos a la imagen de Jesucristo. Es un proceso de santificación que lo vamos a ir viendo más adelante en este mismo estudio. Como parte de este estudio, ahí vamos a llegar, pero ahora solo hago la mención para que ustedes entiendan este asunto del amor de Dios al cual muchos creyentes evangélicos hacen referencia como que el amor de Dios es incondicional y como que Dios ama incondicionalmente y como que a Dios me ama como soy y no le interesa si yo sigo así o no. No, eso no es real, eso no es verdad. Dios ama a Cristo de una manera complaciente. ¿Recuerdan el momento en que Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista? Hay un momento en que se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz del Padre desde los cielos hablando y diciendo respecto o referente a Cristo. Este es mi Hijo amado en el cual me complazco o en el cual hallo complacencia. O sea, hay un amor complaciente de parte de Dios hacia su Hijo Jesucristo porque su Hijo Jesucristo expresa perfectamente la obediencia, la justicia de Dios en él, en su vida, en su obediencia, en sus obras, en fin. Y Dios expresa su amor complaciente hacia su Hijo Jesucristo. Ahora, respecto al resto de la humanidad, al resto del mundo, Dios expresa un amor benevolente. Hay una diferencia entre el amor complaciente de Cristo y el amor benevolente, perdón, entre el amor complaciente de Dios hacia Cristo y el amor benevolente de Dios hacia el resto de la creación. ¿A qué nos referimos con amor benevolente? El amor benevolente lo que hace es que muestra la bondad de Dios, muestra la amabilidad de Dios, la fidelidad de Dios. En fin, cuando la Biblia dice que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace caer la lluvia sobre buenos y malos, Dios está siendo bueno. En ese sentido, Dios tiene un amor benevolente, pero ese amor benevolente no es el amor que va a redimir a las personas, no es el amor por el cual las personas son redimidas. Las personas son redimidas en el amor complaciente del Padre hacia el Hijo. Y eso lo vemos aquí en Efesios capítulo 1, verso 6, cuando dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual gracia nos hizo a nosotros los creyentes, nos hizo aceptos en el amado. O sea, nosotros somos aceptados por Dios en el amor complaciente por haber sido unidos a Cristo. Eso lo podemos entender de una mejor manera cuando vemos un pasaje como el de segunda a los Corintios 5:21. Vamos a leer ahí, segunda a los Corintios 5:21. Dice: al que no conoció pecado, ¿quién es el que no conoció pecado? Cristo. Cristo es el que no conoció pecado. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros, o sea, por causa nuestra, lo hizo pecado. Eso es la versión de Reina Valera 1960, pero vamos a entenderlo de una manera más sencilla. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que por nosotros Dios Padre trató a Jesús como a un pecador, aun cuando Jesús no conoció pecado. Jesús nunca participó del pecado, nunca cometió un pecado en su vida, y a pesar de eso, Dios le dio el trato que merece un pecador. ¿Cómo lo hizo? Al llevarlo a la crucifixión para derramar sobre él toda la ira de su justicia por causa de nuestros pecados,
Así Cristo llevó, como dice Isaías 53, Él llevó nuestros pecados, como dice Pablo en capítulo 5 de Romanos, el justo por los injustos, Cristo muriendo a favor de los impíos. Así, el que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador, lo llevó al sacrificio, derramó sobre el sacrificio de Cristo toda la ira de su justicia y nosotros fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. O sea, dicho de una manera simple, que es lo mismo que dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Cristo llevó nuestros pecados en el sacrificio y nosotros llevamos su justicia ante Dios el Padre. O sea, cuando tú te presentas ante Dios el Padre, tú no te presentas llevando tu propia justicia, sino que tú te presentas llevando la justicia de Cristo que te fue dada a tu favor. Y Cristo fue al sacrificio llevando tu pecado. Eso se llama sustitución. Sustitución, el justo por los injustos, como dice Pablo en Romanos 5. De modo que nosotros somos hechos aceptos en el amado, y eso significa que somos recipiendarios, que somos participantes del amor complaciente del Padre hacia el Hijo por estar unidos a Cristo por medio de la fe y porque Cristo llevó nuestros pecados en el sacrificio y nos otorgaron a nosotros el valor de la justicia de Cristo. O sea, tú te presentas ante Dios llevando la justicia de Cristo a tu favor y Cristo fue al sacrificio llevando tu pecado para pagar tu deuda. De modo que nosotros somos posesión adquirida porque Cristo con su sacrificio pagó el precio de nuestra deuda y por lo tanto nos compró. Somos propiedad adquirida, nos compró para Dios. Por eso es que nosotros podemos presentarnos por medio de la fe y por la gracia, como dice Efesios 6, que dice que por esa gracia fuimos hechos aceptos en el amado. Por gracia, por medio de la fe, tú disfrutas del amor complaciente de Dios. Entonces, en el contexto de estos pasajes, Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 5 y Efesios, capítulo 1, versos 11 al 14, podemos ver que la salvación del creyente es descrita como algo que ya ha ocurrido, pero que aún no se ha completado en su totalidad. Podemos, para, digamos, resumir estos dos detalles, podemos ver Primera de Pedro 1.5, vamos a ver allí, Primera de Pedro 1.5, dice allí que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar, o sea, como que aún hay algo que no hemos alcanzado, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Hay una salvación preparada para ser manifestada. O sea, estamos viendo que hay un apunte hacia el futuro. Se está apuntando hacia el futuro, de modo que hay algo que estamos esperando, la manifestación de esa salvación que sea completada, que aún no la tenemos en ese estado final, pero sí hemos sido salvados, sí hemos sido redimidos. Y dice en Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, verso 7, en quien tenemos, y fíjense cómo dice, cómo dice el pasaje exactamente, en quien tenemos, en quién, ese quién es Cristo, porque está hablando de que somos aceptos en el amado. Por lo tanto, en ese amado que es Cristo, en Cristo tenemos
tenemos ahora, tenemos en nuestro estado presente, tenemos en este mismo momento, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. O sea, que hay algo que ya tenemos. Hay una salvación que ya está hecha en nosotros, pero que aún no está completa. Es lo que estamos viendo. El ya, pero no todavía. Ya tenemos redención, ya tenemos perdón de los pecados, ya tenemos regeneración, ya tenemos justificación, porque somos hechos justicia de Dios en Cristo, porque Cristo llevó nuestros pecados y nosotros somos hechos justicia de Dios, o sea, somos justificados. Por causa de que Cristo llevó nuestros pecados, nosotros podemos recibir perdón y por lo tanto podemos recibir justificación. Somos hechos justicia de Dios en Él. Eso son cosas que ya tenemos. Son cosas de la salvación que ya están hechas, que ya están cumplidas, que ya están realizadas en nosotros. Ahora, nos faltan algunas cuestiones de esa salvación y el apóstol Pedro nos dice que estamos asegurados en Dios, que estamos asegurados en Cristo por medio de la fe, por medio de la gracia, para recibir esa herencia, esa esperanza, esa salvación que ha de manifestarse en el tiempo postrero. Estamos esperando que eso se cumpla. Hay cosas de la salvación, hay aspectos, hay detalles de la salvación que aún no se han cumplido y que nosotros las esperamos, pero las esperamos con la certeza que la fe nos brinda, porque la fe es certeza de lo que esperamos, o sea, de lo que es nuestra esperanza. Así que vemos esto en Primera de Pedro 1:5, estamos esperando parte de lo que significa que esa salvación sea completada. Y lo vemos también en Efesios 1:14. Allí en Efesios 1:14 dice, hablando del Espíritu Santo, que con el cual somos sellados, dice que es las arras, o sea, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Hasta la redención. O sea, vimos en el verso 7 que tenemos ahora mismo, tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. Y en el verso 14 nos dice hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, que hay una redención que tiene que ser completada. No es que hayan una y otra redención, no es que hayan dos redenciones. Hay una redención que ya está operando en nosotros, otorgándonos la expiación de los pecados, otorgándonos el perdón, otorgándonos la justificación, otorgándonos el nuevo nacimiento, pero aún esperamos que se cumplan otros aspectos de esa redención. Aún esperamos que otros aspectos de esa redención sean completados, aspectos que están en proceso, pero que aún no han llegado a su estado final. Entonces, esperamos la redención de la posesión adquirida. Y la posesión adquirida, recuerden que es la iglesia. Entonces, seguimos avanzando. Ahora, hay aquí algunas ideas claves para poder explicar bien esta doctrina, aunque ya la hemos estado explicando, pero vamos a dar unas ideas que son, digamos, puntuales, unas ideas que, digamos, nos van a aportar ciertos detalles de precisión para poder entender esta enseñanza. En primer lugar, la salvación es un proceso. O sea, la salvación en su estado general, en su cuestión general, en todas las cuestiones que implican la salvación. O sea, cuando hablamos de salvación, no solamente estamos hablando del perdón de los pecados, no solamente estamos hablando de la regeneración o la justificación. Sí, esos son aspectos de la salvación, son aspectos puntuales de la salvación, son aspectos que por ser puntuales ya se han cumplido, pero no son los únicos aspectos de la salvación. Hay otros aspectos de la salvación
que son un proceso, o sea, que tienen un proceso, digámoslo redundantemente, progresivo. O sea, hay una cuestión progresiva, hay una cuestión que está avanzando progresivamente hasta su final o hasta su plenitud. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, que es parte de lo que vimos Efesios 1.5, Efesios 1.14, que lo leímos anteriormente. No vamos a volverlo a leer para no ser reiterativo y no dedicar demasiado tiempo a cosas que ya vimos y que ya leímos, pero ahí le dejo la cita para que usted vuelva a leerlo y así entienda estos detalles con claridad. Entonces, la salvación no es solo un evento único, es un proceso que comienza en el momento de la conversión y que continúa hasta la consumación de la edad, o sea, hasta la plenitud de esa salvación. Esa salvación tiene que completarse. Por ejemplo, un aspecto de la salvación que aún no se ha completado, pero que nosotros lo esperamos porque forma parte de las esperanzas del creyente, es la redención del cuerpo. Yo recuerdo que cuando les hablé que yo siendo misionero en una iglesia bautista hace tiempo ya, recuerdo que el que era pastor de esa iglesia tenía algunos problemas doctrinales, evidentemente, y parte de esos problemas doctrinales es que él decía que no había redención del cuerpo. Él decía, no hay redención del cuerpo, y en cierta ocasión él dijo esto enfáticamente, o sea que lo decía y lo repetía y de una manera enérgica, casi que exasperado. No hay redención del cuerpo, no hay redención del cuerpo, no hay redención del cuerpo. Y yo solo podía decirme en mi mente, wow, Romanos 8:23, Romanos 8:23. Entonces, ¿qué dice Romanos 8:23? Hablando en este momento, en este capítulo, en este versículo específicamente, está hablando de la creación. Dice que la creación gime, está con dolores de parto hasta ahora. Dice, y no solo ella, no solo la creación, no solo esa creación en general, sino también nosotros, o sea, los creyentes, porque aquí no está hablando de toda la humanidad en general, sino de los creyentes. ¿Y por qué lo sabemos? Porque dice a continuación, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, o sea, la primicia del Espíritu es lo que vimos en Efesios 1, 13 y 14, cuando dice que somos sellados con el Espíritu Santo. Es la primicia. ¿Por qué la primicia? Porque son, digamos, los primeros frutos de esta salvación. ¿Se da cuenta? La salvación tiene todavía otros frutos, pero hay otros frutos que aún no hemos recibido, pero estos son los primeros frutos de la salvación. Uno de estos primeros frutos es el sello del Espíritu Santo que fue prometido a aquellos que conocen y creen el Evangelio, como lo vemos en Efesios 1, 13 y 14. Es la primicia del Espíritu, son los primeros frutos de la salvación, pero no son todos los frutos. Aún faltan otros frutos que no hemos recibido, pero que los vamos a recibir porque el Espíritu Santo que nos ha sellado es la garantía de nuestra herencia, o sea, de aquellas cosas que son nuestra esperanza. ¿Y qué dice el pasaje de Romanos 8:23? No solo la creación, sino también nosotros mismos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también, junto con la creación, también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando, o sea, ya está haciendo un apunte hacia el futuro. ¿Qué estamos esperando? Pues lo que es nuestra esperanza. Esperamos aquellas cosas que son nuestra esperanza. Dice, esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, hay cuestiones que son frutos futuros de la salvación. Hemos recibido los frutos primeros, las primicias de los frutos de la salvación. En este caso, el Espíritu Santo como el sello que garantiza que recibiremos el resto de los frutos de esa salvación.
la garantiza. Y por eso el apóstol Pedro puede decir que somos guardados. O sea, está hablando de la seguridad de la salvación, está hablando de la perseverancia de los santos. Somos guardados. Nosotros gemimos también, nosotros que tenemos las primicias, los primeros frutos de la salvación, el Espíritu Santo como sello que garantiza nuestra herencia. Nosotros también. ¿Y qué esperamos? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo también va a ser redimido. No solo nuestra alma, no solo nuestro espíritu, no, nuestro cuerpo también será redimido. Es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 23. Así, estamos viendo que hay cuestiones que se van a consumar en el fin, o sea, cuando llegue ese estado final, cuando se cumpla todo lo que se tiene que cumplir, entonces los frutos postreros de esta salvación también los vamos a recibir. Hay un ya, pero todavía no. Ya hemos sido redimidos, pero aún esperamos redención. Ya hemos sido adoptados, pero aún esperamos la adopción. Somos salvados, pero aún esperamos que esa salvación se manifieste en el futuro. ¿Se dan cuenta? Es el ya, pero no todavía. Eso es lo que implica esta doctrina. Ahora, otro aspecto para entender. La justificación es instantánea. O sea, habíamos hablado de que hay aspectos puntuales de esta salvación. Justificación, regeneración, propiciación. Son aspectos puntuales. Expiación. Son aspectos puntuales de la salvación. Ya usted ha sido perdonado de sus pecados, ya usted ha sido justificado, ya usted ha sido hecho nueva criatura. Ahora, ¿qué pasa? Aún hay cosas que faltan por cumplirse, pero hay cuestiones que ya están cumplidas. Ese es el ya de la salvación. En el momento de la conversión, el creyente es justificado instantáneamente, puntualmente. Eso no va a volver a ocurrir. Eso ya ocurrió una vez y no ocurrirá otra vez. Y eso ha ocurrido por el ejercicio de la fe en Cristo. Eso lo vemos allí en Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24, dice al 26, dice, siendo justificados, o sea, fíjense cómo dice, siendo, o sea que ya fuimos, ya hemos sido, ya fuimos justificados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, ya la propiciación fue hecha también, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, o sea, en nuestro momento actual, en este tiempo, su justicia, o sea, su justificación, a fin de que Él, o sea, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, que vemos que hay aspectos de la salvación que son puntuales, que ya son cumplidos, y es parte de estos aspectos es la justificación, un acto instantáneo, un acto puntual, hecho una vez y para siempre. Y también vemos que expiación, propiciación, regeneración son actos puntuales de esta salvación, de este paquete de salvación. Este paquete de salvación tiene frutos que son los primeros frutos, o sea, las primicias de los frutos de la salvación. Tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la regeneración, tenemos la justificación, la expiación, la propiciación. Son frutos tempranos, son los primeros frutos de la salvación, pero aún faltan que se cumplan otros frutos. Estos a los que nos estamos refiriendo son lo que podríamos denominar como el ya de la salvación. Ya somos salvos, ya somos justificados, ya somos regenerados, ya somos perdonados, ya somos hechos nuevas criaturas. En fin, ya hay algo que tenemos,
Ya hay algo que se ha cumplido. Este es el ya de la salvación. Ya tenemos salvación. Pero aún esperamos que se cumplan, que recibamos parte de aquellos frutos que son los frutos, digamos, los frutos tardíos, ¿no? Los frutos posteriores de esta salvación. Y vamos a avanzar hacia ese entendimiento. O sea, ¿qué falta entonces por cumplirse? La santificación es progresiva. En tanto que la justificación es puntual, la santificación es progresiva. Sin embargo, la santificación del creyente es un proceso progresivo que ocurre a lo largo de la vida. Eso lo vemos allí en 2 Corintios 3:18. Vamos ahí. 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, o sea, en la misma imagen del Señor, somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Esa expresión, somos transformados de gloria en gloria, o puede decirse, estamos siendo transformados. O sea, que esa transformación es progresiva. Esa transformación es progresiva. Vamos avanzando hacia alcanzar la meta, que es ser como Jesús. Y vamos avanzando en ese propósito. Somos transformados o estamos siendo transformados de gloria en gloria hacia esa imagen que es Cristo en nosotros. Eso es un proceso progresivo. La santificación está en proceso, no se ha cumplido perfectamente. Se ha cumplido en nosotros en parte, pero no totalmente. Aún falta, porque nosotros aún no somos igual en el sentido de llegar a ese estado de perfección de carácter, un carácter perfecto. No estamos hablando de ser igual a Jesús en otro sentido, o sea, en el sentido de divinidad y cosas así. No estamos hablando de eso. O sea, la Biblia no está hablando de eso. Está hablando de ser igual a Jesús en el sentido del carácter. Cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero todo eso a una escala de perfección. Todo eso a una escala de perfección. Nosotros estamos avanzando en el perfeccionamiento de esos frutos, pero aún no hemos completado ese perfeccionamiento. Y entonces, el otro aspecto que queda de esta doctrina es el estado de glorificación futura. Y como bien lo dice, la glorificación es futura, o sea, es algo que aún no se ha cumplido, es algo que estamos esperando, que forma parte de nuestras esperanzas, que vamos a recibir, pero que aún no tenemos. Se refiere a esas esperanzas y a esas esperanzas y esas herencias que la Biblia promete que vamos a recibir, a esos frutos de la salvación que vamos a recibir, pero que aún esperamos y no vemos, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11. Después la fe, la certeza de lo que se espera, o sea, de las cosas que son nuestra esperanza. La convicción de lo que no se ve, estar convencido de la realidad de esas cosas que esperamos, pero que aún no vemos. Porque como dice el apóstol Pablo, lo que uno ve ya no lo espera. ¿A qué esperarlo? Usted no espera lo que usted está viendo, sino que usted espera lo que aún no ve. Entonces, la glorificación es futura. La glorificación final del creyente, cuando será transformado en la imagen de Cristo y vivirá en la presencia de Dios para siempre, es algo que no ha ocurrido aún. Vemos allí en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, primera carta de Juan, capítulo 3, dice el verso 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios
y aún no se ha manifestado, aún no se ha manifestado. Notan que hay algo que estamos esperando que se manifestará, pero aún no se ha manifestado. Lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él es Cristo, cuando Él se manifieste, nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora, un detalle para aclarar. Cuando dice aquí, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no está diciendo que ahora somos hijos de Dios, pero que en algún momento pudiéramos dejar de ser hijos de Dios para hacer otra cosa. No, no está diciendo eso. Está diciendo que ahora estamos ya en un estado de adopción, que ahora ya somos hijos de Dios, ya lo somos. Y aún no se ha manifestado toda esa esperanza en nosotros, todos esos frutos que son parte de nuestra esperanza de perfección. Todos esos frutos de glorificación y perfección aún no se han manifestado. Aún no sabemos, hay como algo de misterio en cuanto a cómo seremos en ese momento. Sin embargo, no obstante, hay algo que sí sabemos y sabemos que seremos semejantes a Él, o sea que alcanzaremos ese estado de perfección, ese estado de gloria perfecta, como mismo es Él cuando Él se manifieste. Vamos a ver allí en Colosenses capítulo 3, versos de 1 al 4. Colosenses capítulo 3, versos de 1 al 4 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, que tu sentido de vivir sea alcanzar aquellas cosas que están preparadas, que son tu herencia, que son tu esperanza en las promesas de Dios para ti, para la vida eterna. Porque habéis muerto. No te fijes en las cosas de la tierra, porque ya tú a las cosas de la tierra ya moriste ya. Ya tú estás muerto para esas cosas. Porque habéis muerto y vuestra vida, o sea, la vida que tienes ahora, la vida que tienes en este momento, está escondida con Cristo en Dios. O sea, la vida que tienes que va a ser la vida que va a perdurar para vida eterna. Como dijera Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, Pablo dice, ya Pablo se murió, ya Pablo no es el que vive, ya ese Pablo que era antes ya dejó de ser. Ahora es Cristo viviendo en mí. Y lo que yo, como Pablo, aún sigo viviendo en esta carne, ya no lo vivo para seguir agradando al Pablo que era, sino para agradar al Cristo que ahora vive en mí. Eso es lo que Pablo está diciendo en Efesios capítulo 2, verso 20. Gálatas 2.20, perdón, en Gálatas 2.20. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo que es mi vida en este momento, no la vivo para agradar a la carne, sino para agradar a Cristo. Es lo que Pablo está diciendo. Y aquí Juan está diciendo lo mismo. Pablo, porque ahora estamos citando a Pablo en Colosenses. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando Cristo se manifieste, o sea, cuando Cristo regrese, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, cuando Cristo regrese, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo se manifieste, cuando Cristo regrese, en el regreso de Cristo, los creyentes también recibirán ese estado de glorificación final, ese estado de glorificación futura que estamos esperando. Ocurrirá en ese momento. Es parte del fruto de la salvación, que es parte de nuestra esperanza, de nuestra herencia, de lo que estamos esperando, de lo que aún no vemos, pero que lo recibiremos y que lo esperamos con fe, sabiendo que lo vamos a recibir, porque la fe es certeza de lo que se espera, pero es un evento futuro. Es algo perteneciente a la salvación que aún no se ha manifestado. Es lo mismo que decía el apóstol Pedro en su carta, cuando la leímos al principio,
que dice que estamos esperando ahí esa salvación que ha de ser manifestada en el tiempo postrero. ¿A qué salvación se refiere? Se refiere a estas cosas, a esa glorificación final, a ese fruto final de esa salvación que ya tenemos, pero que aún no está completa. A eso se refiere, el ya, pero no todavía. Hay otros pasajes aquí, Filipenses 3, 20 al 21. Vamos a leer ese pasaje, Filipenses 3, 20 al 21. Dice aquí, 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, o sea, un futuro, algo que va a ocurrir, el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Noten que este pasaje se parece mucho a el pasaje que Pablo decía en Romanos 8:23, cuando yo les citaba al pastor de aquella iglesia bautista donde yo era misionero, que decía no hay redención del cuerpo, no hay redención del cuerpo, y lo enfatizaba enérgicamente una y otra vez, no hay redención del cuerpo. Pero ¿qué dice Pablo? El Pablo dice que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y aquí Pablo le escribe a los filipenses y un poco como que nos da ciertos detalles de cómo será esa glorificación de nuestro cuerpo. Y dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo de muerte, como dijera Pablo en Romanos capítulo 7, este cuerpo de muerte será transformado para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea que vamos a recibir esa condición de estado glorioso. Cuando el apóstol Juan decía, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos una cosa, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pues así mismo vamos a ser nosotros. Como mismo sea Él, así seremos nosotros. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. El cuerpo de la humillación nuestra, o sea, este cuerpo mortal, este cuerpo corruptible que tenemos en este momento, será transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Vamos a ser semejantes a Cristo en estado de gloria. Recordamos que estamos hablando de un carácter perfecto, no estamos hablando de cuestiones de divinidad. En ese sentido, nosotros no seremos ni igual ni semejantes. Cristo es diferente a nosotros en ese aspecto, pero en este otro aspecto, siendo también humano como nosotros y habiendo recibido un cuerpo resucitado glorioso, cuando Él se manifieste en su regreso, nosotros también seremos manifestados, seremos transformados para que nuestro cuerpo sea semejante al cuerpo de la gloria de Él. A eso se refiere este estado de glorificación final. Forma parte de el todavía no de la salvación. Hay un aspecto de la salvación que es ya has sido justificado, ya has sido perdonado, tus pecados han sido expiados, la propiciación de Dios ya ha sido consumada, la regeneración ha sido realizada. Ya hay cosas de la salvación que tú has recibido el Espíritu Santo como primicia de la salvación, como primicia de los frutos de esa salvación. O sea, hay cosas que ya tienes en este estado de salvación, pero hay cosas de la salvación que tienen que cumplirse todavía o que tienen que completarse todavía. Parte de esas cuestiones que se tienen que completar son la santificación, que es un estado progresivo en el cual vamos avanzando hacia la meta, que es llegar a ser como Jesús, porque para eso fuimos predestinados, para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, como nos lo dice Pablo en Romanos 8, 29 y 30, y la glorificación final, que es ese estado en el cual seremos semejantes a Cristo en su estado de gloria perfecta. Así se cumplirá todo lo que forma parte de los frutos de la salvación. O sea, el ya, pero todavía no. En resumen, la doctrina del ya, pero no todavía, nos recuerda que la salvación del creyente es un proceso que comienza en el momento de la conversión,
pero que aún no se ha completado en su totalidad. Aunque hemos sido ya justificados y otras cuestiones que ya se han realizado, como ya las hemos dicho, y tenemos esa seguridad de la salvación, porque recordamos que comenzamos leyendo al apóstol Pedro que dice que somos guardados para recibir esas esperanzas. Y también leímos y citamos a Pablo, al escritor de los Hebreos, cuando dice que la fe que tenemos es certeza, es convicción, es seguridad, es garantía de que vamos a recibir aquellas cosas que son nuestra esperanza. A pesar de estas cuestiones, tenemos esta seguridad de la salvación, pero todavía estamos en el proceso de santificación, y estamos esperando la glorificación final. O sea, el ya, pero no todavía. Gracia y paz. Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo video.